A todos nuestros pastores, ministros de la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia. Estamos a 15 minutos de la ciudad de Cartagena, a esta asociación de ministros cuya presidente es nuestra querida hermana y amiga en el Señor, Marcela Terán. Lluvias de bendiciones, y a su hijo Gustavo Zabaleta, al igual que a todos nuestros hermanos santos del Señor. Quiero compartir con usted, no sin antes darle gracias por suscribirse, pero también por darnos el like, el me gusta, con el propósito de que YouTube pueda promocionar este video. Queremos hablar sobre lo que es la autoridad de la Iglesia de Jesucristo. Imposible poder contener en un video de unos 10 minutos la magnitud de esta enseñanza. Necesitaríamos unos 3, 4, 5 videos, pero por lo pronto solamente vamos a tocar los puntos que sobresalen. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Dios ejercía autoridad a través de sus sacerdotes. Y es así como la disciplina en el Antiguo Testamento podemos decir que es diferente a la disciplina del Nuevo Testamento con relación a la disciplina de Dios para con sus hijos, para con aquellas personas que se acercaban a Él. En el Antiguo Testamento, la intervención de Dios reprendiendo a algunas personas que trataban de hacer las cosas a la manera de Dios era matándolas. El caso de Acán, el caso de los hijos de Elí. El mismo Elí dice que Dios lo desnucó, lo mató Dios. El caso, cualquier cantidad de casos tenemos donde en el Antiguo Testamento Nadab y Abiud, ¿verdad? Los hijos de Aarón fueron muertos. El hombre que en Números capítulo 16, versículo desde el 15, lo encontraron cortando leña y Dios lo mató. Dios le dijo apedréenlo. Pero en el Nuevo Testamento la disciplina es algo completamente diferente. En el Nuevo Testamento la disciplina es para direccionar, corregir, sanar y establecer los propósitos de Dios en una iglesia. Podemos pensar que uno de los propósitos de la disciplina en el Nuevo Testamento es directamente ejercer autoridad. La autoridad que Cristo le ha dado a su cuerpo, especialmente a sus ministros, a sus pastores. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 1 en adelante, encontramos un hecho que estaba sucediendo y era que alguien vivía con la madrastra, con la mujer del padre. Y llega el apóstol Pablo y los encontró que ellos estaban impertérritos, es decir, como si nada estuviera pasando. Estaban impertérritos. Es la palabra cuando algo permanece tranquilo, como si nada estuviera sucediendo. Y vemos entonces que inmediatamente Pablo interviene y le establece una disciplina a este hombre para que su carne fuera destruida. Pero no solamente eso, sino que empieza el apóstol San Pablo a hablar en Primera de Corintios y empieza a explicar
la necesidad que tenía la iglesia de intervenir para poder sanar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es así como les dice, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun coman. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgan ustedes también a los que están dentro. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. ¿Fuera de qué? Fuera del cuerpo de la asociación de pastores o fuera de la congregación. Si es un ministro, sencillamente que no acepta la disciplina del cuerpo de Cristo, ese ministro debe de levantarse un acta y declararlo gentil o publicano. Pero, y cualquier ministro de la asociación de pastores que lo utilice debe ser también colocado en disciplina por rebeldía, por desconocimiento de los límites, de los lineamientos que la palabra de Dios establece. La palabra de Dios es la que enseña esto. Esto nos lo está enseñando cualquier hombre. Entonces, miren ustedes que dice la palabra que cuando un miembro, no está hablando de ministros, sino un miembro asistente, bautizado, reconocido, no acepta que lo que está haciendo o lo que ha hecho es malo, esa persona debe ser expulsada, puesta en disciplina y expulsada de la congregación. Si un ministro, alguien llega con estas condiciones para ser aceptado, él debe de ir a la asociación de pastores y debe ir al pastor donde el miembro o la persona que ha sido expulsada quiere reintegrarse y entonces llegar a un acuerdo, una especie de conciliación, y esta persona debe ser sentada hasta que dé frutos dignos de arrepentimiento. O sea, la iglesia del Señor no es como hoy en día cualquier cantidad de, entre comillas, ministros piensan que no hay orden, que no hay disciplina, que podemos convertirnos en lo que sea. Y no ha pasado nada. Pero la Biblia, la palabra de Dios, a pesar de que hoy, año 2022, creo que estamos a 20, si no me equivoco, de octubre, hoy la iglesia del Señor está siendo llamada a volver a la palabra. Es decir, puede ser mi hijo, puede ser mi hija, pero la palabra me manda a que yo tengo que tener en cuenta la voluntad de Dios con relación a lo que es una disciplina. En el Antiguo Testamento, el sacerdote Elí tenía 2 hijos muy queridos por él. Y los hijos estaban cometiendo ciertos pecados. No quiero mencionar qué pecado era. Y él lo que les dijo fue: eso que ustedes están haciendo está malo, ¿ah? Pero los hijos seguían ministrando. Eso enojó al Señor. Dios los cortó. Entonces, cuando una iglesia, escúchame bien, ministro del Señor, sea que usted lo crea, usted no lo crea, como la palabra de Dios dice, así es. Cuando una asociación de pastores llama a un pastor y lo coloca en disciplina, y ese pastor sigue como si nada hubiera sucedido, hay que darle carta
en el cual esta persona es destituida de la asociación de pastores y debe de informársele a la iglesia de la ciudad o de la población. Que si usted me diga, hermano Próspero, ¿y de dónde dice la Biblia eso? En Mateo 18, 17 dice: cuando alguien cometiere un delito, pecado, una ofensa, y la iglesia y el hermano lo llama y no escucha al hermano, llaman a la iglesia y no escucha a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Lo dice la palabra de Dios. Aquí no se trata de persecución, aquí no se trata de que le están pidiendo la cabeza a esa persona, aquí no se trata de malentendido, sino de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede cuando otros ministros se rebelan contra la asociación de pastores porque no están de acuerdo que pusieran en disciplina a este hombre que está comprobado, o a esta mujer que está comprobado? Porque la Biblia dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Porque hay una costumbre de muchos años, es que la iglesia acostumbra a la murmuración, al chisme por detrás y y eso no es correcto. Eso no es a lo que el Señor nos ha llamado, sino a presentar las pruebas. Bueno, esta hermana, hace unos años, creo que por el año 84, 85, estuve predicando en una iglesia de la Asociación de Ministros, de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, AIEC, la iglesia Ebenezer en Tolú Viejo. Allí hay un hombre de Dios muy lindo. Y él me dijo: pastor, tengo un problema aquí con una miembro que se llama Marlene, de casualidad. Emil Sierra se llama el pastor, Emil Sierra, que todavía está allí. Y la liberamos, echamos fuera a los demonios, y en otro culto está otra vez endemoniada. La volvemos a liberar y esto es un jueguito y ya estamos cansados, no sabemos qué hacer. Vamos a orar al Señor, le digo. Dios trajo a mi corazón hablarle, le dije: vamos a ministrarte, pero si tú quedas, vuelves a caer endemoniada, te manifiestas porque estás practicando algún pecado oculto y estás abriéndole las puertas a los demonios, hay que ponerse en disciplina indefinida. Y esta disciplina no te permite participar más en ninguna actividad de la iglesia. Solamente asistir. No puedes hablar, ni puedes irte para otra iglesia. Porque si te vas para otra iglesia, entonces esta iglesia puede cortarte y pasar carta de que usted no es cristiana. Más nunca se endemonió. Mi pastor Emil me dijo: no, pastor, nunca más se endemonió. Entonces, amado, la disciplina del Señor es algo establecido por la palabra de Dios. ¿Quién puede ponernos en disciplina? Nosotros en nuestra escuela tenemos un video. Yo le recomiendo que usted escuche ese video, que se llama Inmunidad Espiritual. Pastora, mi pastor, hermano que me estás escuchando, yo te recomiendo que entres al canal Un Mensaje a tu Alma por Próspero Varo Rolón y busques un video que se titula Inmunidad Espiritual. Están en las leyes del reino de los cielos. Está ese video donde explicamos ese principio del reino de los cielos.
el único que puede poner en disciplina a un ministro, hombre o mujer, tiene que ser el cuerpo ministerial. En Números capítulo 12, Aarón y María, Moisés cometió un pecado y María empezó a murmurar contra Moisés. Resultado, la carne se le pudrió completamente. Pero a Aarón no se le pudrió la carne porque Aarón tenía una investidura sacerdotal. Entonces, cuando una persona tiene una investidura sacerdotal, ninguna acción comunal, ninguna asociación de profesores, ninguna asociación de maestros, ninguna fundación social, ninguna cooperativa, ningún ente civil puede ponerle disciplina a un ministro. Escuche, esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Deben ser el cuerpo ministerial de la población o de la ciudad. Y si el pastor no lo acepta, se le pasa una carta a las iglesias, se declara gentil y publicano y no se le permite a ningún miembro interactuar con ese ministro ni con esa iglesia, porque la iglesia que acepta al pastor, que sabe que ya está puesto en disciplina, ellos están en franca lid, plena rebeldía contra la palabra directamente de Dios. Y Dios toma carta en el asunto. Con Dios nadie juega. Cualquiera que mete las manos en el fuego de Dios se quema. Porque el que establece la disciplina no es un pastor, no es un hombre, no es una filosofía. Es Dios el que dice que entre nosotros debe de haber un lineamiento de santidad. Por ello, yo te recomiendo que te suscribas, me des tu like si te gusta el mensaje, si estás de acuerdo, y puedas compartir con otra persona este mensaje que es de vital importancia. Porque hoy en día hay una cantidad de gente que va caminando al infierno eterno por falta de conocimiento. Mi pueblo, Oseas 4:6, fue destruido porque le faltó. No era que no tenía, le faltó. Siempre a mí, mi persona, Próspero Barros, a mí me falta conocimiento. A usted le falta conocimiento. No hay un ministro sobre la faz de la tierra que pueda decir, yo tengo todo conocimiento. Si lo dice, ese ministro es falso, mentiroso, porque la palabra de Dios siempre tiene la razón. Y ella nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. El apóstol Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Fíjense, y si alguno entre ustedes se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos en este plan de que Dios nos siga ayudando. Por eso escuchamos mensajes de nuestros pastores, escuchamos mensajes del uno, escuchamos mensajes de personas que nosotros vemos que son de sana doctrina. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima. Lluvias de bendiciones.